Hola, espero que hayan disfrutado mucho esta semana en la palabra del Señor, en la oración, se hayan deleitado mucho en el Señor. Como hemos venido aprendiendo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué bendición poder ver palabras del Señor para nosotros como esta, que nos alientan, nos animan y nos llenan de mucho gozo. Nosotros aquí como familia estuvimos compartiendo el día lunes festivo, todo el día orando aquí con la familia y con la oración nacional, buscando el rostro de Dios, pidiendo perdón a Dios por muchas cosas, buscando mejorar mucho en la relación con Él. Y espero que así lo sigamos haciendo cada uno de nosotros, desde nuestras casas, allí con nuestra familia, buscando el rostro de Dios y disfrutando de su presencia, recreándonos en Él. Yo quisiera continuar ahí con el Salmo 37, donde terminamos en la parte de aprender también a callar, esperar en el Señor. En el Salmo capítulo 37, versículo 7, nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. ¿Será que podemos guardar silencio, estar quietos, estar en completa paz, aun cuando escuchamos de noticias complicadas, difíciles, de muchas cosas que dicen que siguen viniendo a futuro, situaciones difíciles? Sé que es un tema muy repetitivo, pero es bien importante porque es lo que vamos a estar escuchando mucho en los meses que vienen. Por ejemplo, yo quisiera hablarles de una noticia que encontré en un periódico digital. Nos habla de una noticia de un profesor de una universidad de Michigan y les quiero leer porque quiero que, por favor, entendamos lo que están diciendo aquí. Lo hace una politóloga, Sofía B. se llama, y dice: un profesor de la Universidad de Michigan propone medicar a las personas que cuestionan la pandemia para hacerlas más cooperativas y sociales. Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo en relación a las pulsaciones dictatoriales de las élites que han organizado esta pandemia, aparece una nueva y tremenda noticia. No quiero que te vayas a asustar con la noticia, quiero que entiendas que los hijos de Dios no tenemos nada de qué preocuparnos. Dice: el especialista en bioética y profesor de la Universidad de Western Michigan, Parker Crutchfield, ha propuesto administrar sustancias químicas a las personas contrarias a las ordenanzas del COVID-19 para impulsar un comportamiento cooperativo y social. Ya te puedes imaginar de qué se trata todo esto. Dice: este profesor ha calificado a las personas libres que cuestionan la pandemia como desertores del bien público. Ustedes saben que hay marchas en muchos países y hay médicos comprometidos con la verdad que están hoy en día haciendo eventos grandes donde están hablando de que eso no es para uno alarmarse, que esta enfermedad no es letal, que el porcentaje de muerte es muy bajo, 0.002%, mucho más bajo que cualquier otra cosa que pueda ser peligrosa para la sociedad. Por lo tanto, no hay necesidad de seguir haciendo cuarentenas. Entonces dice el profesor, dice la noticia: la sociedad puede mejorar incrementando la capacidad del cerebro de mucha gente para que cooperen con los demás. ¿Pero cómo lo van a hacer? Dice. Y en eso entran las sustancias para amansar a las fieras. ¿Estás entendiendo bien? Primero contra las personas que hayan descubierto la estafa pandémica y quizás mañana contra aquellos ciudadanos libres que defiendan unos determinados valores morales o que se opongan a los proyectos de ingeniería social. Ustedes saben bien que la palabra del Señor nos habla a nosotros de un gobierno mundial, una sola religión mundial, una sola en todo el mundo, una sola moneda mundial. Nos habla del falso profeta, del anticristo, y nos dice que todo esto va a acontecer. Por más que el hombre quiera oponerse a eso, tenemos que entender que todo esto es bíblico. Pero ¿para dónde vamos entonces con todo lo que estamos escuchando y este tipo de noticias que estamos viendo hoy día? Dice: sustancias como la oxitocina o la psilocibina son citadas como un ejemplo a desarrollar para alcanzar lo que este profesor de la Universidad de Michigan define como la píldora de la moralidad.
¿Qué es lo que pretenden ellos? Hacer un experimento con las personas que no están muy de acuerdo con el COVID-19 y hacer un experimento para tratar de que ellos estén dejando todo de lado, se queden quietos, porque precisamente esa psilocibina, que es una píldora, precisamente lo que hace es ayudar a aquellos pacientes con cáncer para que no se depriman. Y aquí nos está hablando de que lo que quieren es procurar con esta pastilla ayudar a la gente a tener una mejor moralidad. Dice, cree también ese profesor que esas sustancias ayudarían a las personas a cooperar con sus gobiernos. Entre ellos puede estar lo más seguro el gobierno mundial. El profesor se llama Parker Cruiksfield y dice, sorprendentemente las inquietantes pretensiones de Parker han sido apoyadas, lo más delicado de este asunto es que han sido apoyadas por numerosas universidades españolas muy reconocidas. En vez de aterrarse con esta noticia, lo que están haciendo estas universidades es que están apoyando este tipo de noticias. ¿Cuándo podríamos creer que la mente del hombre podría terminar apoyando ciertas cosas como estas? Es impactante para nosotros en estos tiempos, para nuestros hijos. Y muchas universidades en el mundo entero van a apoyar esto. Porque nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestras espaldas, lo que está sucediendo secretamente. Y quise hablarte de esta noticia precisamente porque no es algo secreto, es increíble que eso no lo estén encubriendo, sino que lo hayan hecho público. Dice, tras tildar de desertores a las personas que ponen en duda la pandemia, este precursor, o sea, este profesor de esta Universidad de Michigan, nada encubierto de una dictadura global, sustentada en la disuasión personal mediante productos químicos, cree imperativo, no es si las personas quieren, lo van a hacer, los van a obligar a que lo hagan. La imposición forzosa de estas sustancias, incluso suministrándola secretamente a través del suministro de agua. ¿Usted ha escuchado noticias alarmantes que se dice a veces de que tal vez pueden estar contaminando el agua en ciertos lugares? Uno nunca habla de esto porque uno no tiene cómo sustentarlo. Pero aquí se está haciendo público algo que este profesor ha dicho, hasta dónde llega la maldad en la mente del hombre. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, serían tiempos peligrosos, donde habrían hombres amadores de sí mismos, y donde no les importaría hacer lo que fuera con tal de lograr sus objetivos. ¿Cómo pueden llegar a hacer cosas como estas? Ahora, estamos hablando de la noticia de este profesor, pero ahora vamos a ver la parte bíblica, donde nosotros podemos descansar tranquilamente en Dios y no tenemos nada de qué preocuparnos. ¿Qué diferencias existirían entre medicar forzosamente a las personas que rechazan los métodos preventivos contra el coronavirus y los procedimientos criminales de los genocidas que consistían en confinar a los librepensadores en campos de concentración? Se trata sin duda de un atropello a nuestra integridad física y a nuestra dignidad. Y es que un mundo de pesadillas se está tejiendo a nuestras espaldas. Desde el miedo para que no actuemos, para que permanezcamos impasibles, para tenernos maniatados, para que puedan controlarnos como a cobayas. Es decir, como a personas con las cuales pueden hacer este experimento para ver qué sucede, qué puede acontecer. Es impactante que todo esto esté aconteciendo en este tiempo. Lo que deberíamos nosotros de pensar no es llenarnos de temor, no llenarnos de miedo, pero sí ponernos a pensar qué está aconteciendo ahora, según lo que habla la palabra del Señor, con todo esto que estamos escuchando, con todo este tipo de noticias. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es lo que tú y yo debemos hacer. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades, como acabamos de escuchar en esta noticia. No nos debemos alterar por esto, no debemos preocuparnos por esto, no debemos permitir que la angustia llegue a nosotros por ello. Tenemos la palabra del Señor para nosotros y podemos gozarnos, regocijarnos en ella y podemos saber que la palabra de Dios es fiel y es la verdad, la única verdad. Podemos gozarnos por ello. Ahora, para sustentar un poco mejor esto, vamos por favor a Isaías 51. Isaías 51.
en el versículo 12, vamos a mirar por favor, y nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como él? No hay razón para que nosotros temamos a los hombres. El mismo Jesucristo nos dijo, no tengan temor absolutamente de nada ni de nadie. Teman más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. A Él es al que nosotros debemos temer, no a los hombres, no a las maldades que se están maquinando a espaldas de nosotros. Vemos a mucha gente preocupada, angustiada, proponiendo muchas cosas, porque hay un cierto tipo de personas que no están con el gobierno globalista. El gobierno globalista es conocido como el movimiento, porque son dos movimientos que existen en el mundo ahora mismo, que es el movimiento globalista y el movimiento patriota. El movimiento globalista es más conocido por ser un movimiento que promueve el comunismo, y es lo que están procurando hacer para poder lanzar prontamente al anticristo. Y lo peor del gobierno globalista es que si ellos tienen planeado lanzar al anticristo, sabemos que la bestia es precisamente, como dice la Biblia, el hijo de Satanás. Y si ellos están tratando de promocionar el comunismo, precisamente, ¿qué le puede esperar a la sociedad en este tiempo? Cuando ellos empiecen a gobernar. Porque es que nosotros podemos intentar hacer muchas cosas, pero Dios es el que permite también cierto tipo de cosas, como permitió el faraón que persiguiera al pueblo de Israel, pero solamente para mostrarles cómo con su poder Él guardaría a su pueblo. Así es que no nos debemos nosotros de asustar, pero el problema es que hay muchos en el movimiento patriota que son más que todos los que apoyan hasta hoy en día muchos los movimientos de derecha. Pero el problema es que como ellos no buscan tampoco de Dios, lo que hacen es decir, no vamos a permitir que gobierne la izquierda o que gobierne el socialismo, pero no quieren buscar de Dios tampoco y no entienden que hay un plan en la palabra del Señor. Y que simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es no involucrarnos en la política de esta forma, sino más bien llenarnos de la palabra del Señor y hacer lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tener cuidado de estar haciendo lo que Dios dice. Entonces mucha gente dice, no, hay que salir a marchar, no se puede permitir que el globalismo siga haciendo todo lo que está haciendo, y por eso es que ustedes ven que el globalismo promueve todo lo que es el satanismo, todo lo que son las clínicas de aborto, promueve todo lo que es el dañar las relaciones matrimoniales, promueve todo lo que es, ahorita estamos escuchando cosas terribles como respaldar la pedofilia, promueve cosas aterradoras que decimos, Dios mío, ¿dónde vamos a quedar? Precisamente un miembro del Comité de Bioética está proponiendo que si muchos de los padres que hoy en día no quieren vacunar a sus hijos, lo que hay que hacer es quitarle esos hijos a esos padres para que ellos tengan la obligación o de vacunarlos o pierden sus hijos. Y usted dice, ¿qué es todo eso que estamos viendo? La maldad obrando, pero el Señor dice que ¿por qué tenemos nosotros que llenarnos de temor por el hombre que hace maldades? Tenemos a Dios. Y es lo que nos debe preocupar a nosotros. ¿A quién se debe temer realmente? Ahora, vamos a mirar por favor en el Salmo 46. Salmo 46, que es uno de los salmos que nos gustan mucho. Y vamos a mirar por favor ahí en el versículo 10. Y nos dice así la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, el problema es, ¿somos capaces de quedarnos quietos? La quietud no parece ser una virtud muy ejercitada en el pueblo de Dios en este tiempo. Es más bien el constante afán o la desesperación, la impaciencia, las que hacen de nosotros presa fácil en medio de estos tiempos o escenarios de turbación. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cómo nos vamos a mover? En medio de malas noticias que se están escuchando, que se escucharán todavía. Si te impacientas, aún en este tiempo, con facilidad,
Te vas a ver muy afectado con todo lo que vas a estar escuchando. Pero el Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos en constante turbación por todo lo que acontece. Y eso trae tensión en las relaciones matrimoniales, en la familia. Tal vez te has puesto a pensar por qué ha habido mayor tensión con la familia, con la pareja en este tiempo. Pero cuando nos damos cuenta que hay detrás de todo esto, más bien volvemos a la palabra y decimos, más bien decido perdonar, porque mi pelea no es con mi pareja, mi pelea no es con mis hijos, no es con mis padres. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Así es que entonces nosotros decimos, no, mejor ando en la mejor actitud y no voy a darle gusto a las tinieblas en todo lo que está aconteciendo. No lo voy a permitir. Ahora, como hay tanta turbación en la gente en este tiempo, por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, quiero que vaya a mirar allí conmigo por favor, Juan capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1, dice el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No hay razón para que nos turbemos en medio de todo lo que está aconteciendo. Y ahí en el capítulo 16, en el verso 31, en el verso 33, perdón, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuándo? En medio de todo este tiempo de tensión que estamos viviendo y todo lo que dicen que viene y que va a acontecer, están ocurriendo muchos desastres naturales que no están anunciando por las noticias. Están aconteciendo muchas tragedias. Todos los días estamos siendo invadidos por situaciones que se están presentando. Pero dice Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el Señor que tenemos que hacer? Confiar. Esa es la invitación para ti hoy, tener confianza en Él. Reconocer que Jesucristo mismo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Hay de aquellos que todavía están planeando y soñando con tener muchas cosas materiales y solo viven para eso. Esos son los verdaderos creyentes insatisfechos que terminan amargándose porque no pueden disfrutar de la presencia de Dios. Porque todavía están enfocados en este mundo, en las cosas de este mundo. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En cualquier escena que tú y yo nos encontremos, no importa cuál sea el escenario, siempre estará por encima la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que ahora nos dice, estar quietos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Estar tranquilos, en reposo, confiando en Dios. Ahora, en primer lugar, consideremos que no es una invitación, no es una opción, es un imperativo, es una orden para nosotros. Algo que Dios manda, que estemos quietos cuando las circunstancias asedian y nos llenan de temores. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que le aconsejaríamos a las personas durante una tragedia? Eso mismo nos lo tenemos que aconsejar a nosotros mismos. Darnos cierto ánimo y saber que debemos estar tranquilos. ¿Qué le diríamos a otra persona? Tranquilo, Dios va a respaldarte, tranquilo, Dios está contigo, tranquilo, todo va a salir bien con el favor de Dios. Lo bueno es que estamos con Él. Y eso mismo que le diríamos a otra persona es lo que nos tenemos que decir a nosotros mismos. Aceptar esa orden de Dios de estar quietos en lugar de caer en la desesperanza o en el descontrol, porque eso es una ofensa para Dios. Y eso no es de buen testimonio. Eso no es una buena imagen que reflejamos de Cristo a otras personas. Que quizás un ejemplo muy claro en la palabra de Dios lo tenemos en Marta y María, las amigas de Jesús. María fue aquella que escogió la buena parte de estar allí en la presencia del Señor en completa quietud, recibiendo de Jesús.
Pero sabemos que Marta no lo hizo. Marta no quiso hacer esto y se ocupó de otras cosas. Eso significa entonces que estar quietos. ¿Qué significa estar quietos? No malinterpretemos el término. No se refiere a que no hagamos nada, que no oremos, que no ayunemos, que no adoremos. Todo lo contrario. Es eso lo que tenemos que hacer. A eso se refiere la expresión estar quietos. Que oremos, que ayunemos, que adoremos al Señor, sabiendo que es Él quien pelea por nosotros. Estar quietos, está diciendo el Señor, es deja de pelear en tus fuerzas. Deja de creer que eres tú el que puedes por ti mismo. Deja de depender de ti. Y aprende a depender del Señor. Eso es estar quietos. No es quedarse sin hacer nada. El problema es que Marta fue aquella mujer que estaba afanada y turbada, haciendo muchas cosas. En Lucas capítulo 10... dice ahí el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, en el verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, en completo reposo, en completa quietud. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, no la aplaudió, le llamó la atención. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántos están afanados y turbados con tan malas noticias, escuchando malas noticias, escuchando tantas cosas de las que se están hablando en este tiempo y de las que se van a seguir escuchando? Una vez más repito, porque tienes que estar preparado. Una guerra avisada no mata soldado. Así es que debemos ser cuidadosos, prepararnos para que cada vez que escuchemos algo, no caigamos en la turbación. No estemos afanados, turbados, desesperados, sino todo lo contrario, para que en el Señor tengamos paz, como dijo Jesucristo. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero podemos estar tranquilos, podemos confiar, porque Jesucristo venció al mundo. Así es que mucho cuidado, hermanos y hermanas. Busquemos tener cuidado con todo eso. Una vez más quiero que leamos el texto en el Salmo 46 para que analicemos un poco lo que nos está diciendo la palabra del Señor allí. Salmo 46, verso 10. Cuando nos dice, estar quietos. Analicemos por un momento esta palabra. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Esa palabra quietos allí se deriva del vocablo hebreo Rafa. Se escribe R-A-P-H-A. Por eso hemos escuchado hablar de Jehová Rafa. Jehová es nuestro sanador. La misma palabra es usada en Éxodo capítulo 15. Quiero que miremos por favor. Que es cuando es también llamado nuestro Señor Jehová el sanador. Éxodo 15 en el versículo 23. Cuando yo estaba pasando el pueblo de Israel por las aguas amargas, el agua de Mara. Ahí en el versículo 23 dice, y llegaron a Mara, desde el 22 leamos, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, aguas amargas. Eso era lo que estaban haciendo allí. Pero entonces Moisés clamó al Señor, dice ahí en el versículo 25, y dice el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Esa es la misma palabra usada allí también en la expresión estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es importante tener en cuenta entonces que Rafa apunta a la acción. No es solo de estar quieto y en silencio, sino que además sugiere también la idea de buscar experimentar la debilidad y la dependencia de parte de Dios, no de nosotros, para así poder comprobar que Dios es Dios Rafa, nuestro sanador.
Es decir, quien nos auxilia, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que nos está queriendo decir allí, en todo momento de dificultad. Por eso era que Jesucristo nos animaba en todo momento a orar. Él nos animaba para orar y no desmayar. Él era el que decía, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él era el que nos estaba motivando a hacer eso. Él no decía, tranquilo, quédate allí, que allí recibirás todo. No, Él quiere ver nuestro esfuerzo, pero buscándole a Él. Él quiere ver nuestro mayor esfuerzo, entendiendo que es en la búsqueda de Él, en oración, ayuno, estudio de su palabra, que pues, entendamos también que lo podemos hacer por medio de la adoración, y de esta manera podemos nosotros acercarnos a Él. ¿Te encuentras en una situación difícil? ¿Te vas a desesperar por ello? No, ora al Señor, búscale con todo tu corazón, clama al Señor, gime, busca a Dios y ten confianza que Él te escuchará. Él quiere escucharte. Jesucristo no dijo quédense sin hacer nada. Él quiere que nosotros le busquemos. Y eso lo vemos allí en Lucas 11, lo vemos allí también en Mateo capítulo 7, como Él nos dice que si nosotros nos disponemos a buscar, vamos a encontrar. Así es que tú y yo tenemos que esforzarnos, buscando la presencia de Dios, mostrándole que descansamos en Él, que confiamos en Él. Aquel que no lo hace, aquel que no se esfuerza, aquel que no pasa esos tiempos con el Señor, ese es el que entra en el afán y la desesperación en los tiempos de turbación, en los tiempos de desesperación. Cada vez que escucho una noticia que puede parecer o sonar aterradora como las que le leí ahorita, entran en desesperación y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? Dios tiene un plan. Y Él lo que nos pide es que le busquemos y que estemos tranquilos, que estemos confiados en Él. Dios nos prueba constantemente por una razón, para que nosotros experimentemos nuestra debilidad y a su vez entonces nos gocemos en su fiel y amoroso rescate. Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel cuando permitió, porque fue Dios quien endureció el corazón del faraón al ver que él no quería volverse a él, y quien permitió que el faraón fuera quien persiguiese al pueblo de Israel y lo persiguiese de una forma tal que pareciera ser que él tenía la victoria asegurada, porque el pueblo de Israel se encuentra ya frente al mar y no tenían por dónde escapar, tendrían que atravesar el mar, pero se podían ahogar. Pero clamaron a Dios y pudieron cruzar el mar, porque el Señor abre sendas donde no las hay. Él puede abrir caminos, Él puede abrir caminos donde no los hay. No te asustes cuando te encuentres en una situación donde digas, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? No te quedes viendo la situación. Más bien piensa, si Dios permitió esa situación, Él también trae la bendición para mí, para obrar a mi favor. Cada vez que Dios permite que te encuentres en una situación difícil, es una oportunidad grandiosa para que puedas darte cuenta de cuán grande y poderoso es nuestro Dios. No te quedes mirando la circunstancia. Así como Dios permite que a veces te suban o te incrementen el arriendo, los servicios y cualquier otra cosa que tengas, compromiso que puedas tener. No te asustes, simplemente cree en el Dios que tienes y cree que Dios va a obrar también a tu favor con un milagro nuevo para ti. No te quedes preguntándote, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Simplemente descansa en Dios y confía en Él. Ahora vamos a mirar ahí, por favor, en el Salmo 46, en el verso 6. Y nos dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio en su voz, se derritió la tierra. Aquí en este Salmo 46 habla precisamente de momentos de tribulación y de prueba. Dice que las naciones braman, que titubean los reinos. Pero aún en medio de ese torbellino, ahí también está el Dios soberano teniendo el control de todo. Eso no lo puedes olvidar.
No lo podemos olvidar. Dios tiene el control de todo. Y Él está ahí para ayudarnos siempre. Dios nos ha preparado a través de las pruebas para que sepamos cómo comportarnos en tiempos de hostilidad. Por eso es en esos momentos hostiles cuando el pueblo de Dios precisamente debe estar quieto, esperando la intervención del soberano Dios, quien ciertamente extenderá su fiel protección y amparo sobre cada uno de nosotros. Podemos estar confiados de ello. Algunos están preguntando entonces, ¿qué haremos si todo esto se puede poner peor o incluso imposible de vivir para los cristianos? Porque se va a incrementar esa persecución de una manera con mucha presión. Pero nosotros no podemos olvidar que no hay problema. Dios tiene un plan. A lo mejor se va a apresurar más la venida de Cristo por su iglesia. Entonces, qué alegría, qué gozo. Debemos tener confianza, plena confianza en nuestro Dios. Es así entonces como este salmo termina, precisamente ahí en el versículo 11. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso no lo puedes olvidar en tu vida. Ojalá lo puedas pegar allá en alguna parte de tu pieza, en la puerta, y estarlo leyendo constantemente, pero eso sí, creerlo en tu corazón. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tenemos que tener esa plena seguridad. Y si Él está con nosotros, no hay nada que temer, no hay nada de que preocuparnos. Por eso David dijo en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si el Señor es mi luz y mi salvación, si Él está por mí, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, fueron ellos los que tropezaron y cayeron. Ten plena confianza en Dios, aún en tiempos peligrosos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por la manera como obras en favor de cada uno de tus hijos, Señor. Y como nos alientas a través de esta palabra, ayudándonos, Señor, a no olvidar que debemos mantener nuestra confianza puesta en ti y que lo que tú estás pidiendo de nosotros es que estemos quietos y podamos conocer que tú eres nuestro Dios. Y que esa palabra estar quietos, aunque es un imperativo, Señor, allí para nosotros. Esa palabra estar quietos no significa que no hagamos nada. Significa es que simplemente a través del ayuno, la oración, la adoración, del estudio de tu palabra, nosotros podamos ver tu gloria obrando en nuestro favor. Lo que nos estás diciendo es, no pelees tú, deja que yo pelee por ti. Y tú lo haces por aquellos que te buscan, por aquellos que meditan en tu palabra, por aquellos que obedecen tu palabra. Porque tú estás siempre allí atento. Tu oído está atento a aquellos que buscan la justicia, que hacen lo correcto delante de ti. Padre, muchas gracias. Porque tú eres nuestro pronto auxilio en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo. No son tiempos para entrar en angustia, sino tiempos, Señor, para regocijarnos, no permitiendo el temor, el miedo en nuestra vida. ¿Por qué razón vamos a tener miedo del hombre, de lo que maquina el hombre, de lo que pueda maquinar un gobierno, de lo que pueda maquinar un movimiento en contra de tus hijos? Si tú mismo nos has dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que tengamos confianza en ti, porque tú has vencido al mundo. Que por nada estemos turbados y afanados como Marta lo hizo, por no haber estado allí en tu presencia, escuchando tu voz apacible, tu voz dulce. Aquellos creyentes que no están apartando un tiempo contigo ahora y que están ocupados en otras cosas, ellos son los que van a entrar en desesperación en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en esos tiempos peligrosos. Pero qué bueno es que tenemos el arma a la mano, Señor,
Qué bueno es poder buscar tu rostro y seguirte, confiar plenamente en ti. Muchas gracias por obrar en favor de cada uno de nuestros hermanos. Muchas gracias, Dios, por bendecir sus familias, sus vidas, por ayudarles en su relación matrimonial con sus familias, por guardar sus vidas, por protegerles y aún, Señor, por proveerles para toda necesidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga muchísimo, que el Señor continúe guardando sus vidas. No olvides, no estamos solos. Dios está con nosotros. Jehová está con nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Que el Señor les bendiga. Saben que los amamos y seguimos orando los unos por los otros. Hoy no puedo decirles, y tal vez si en algún momento nos podemos reunir, tal vez no pueda decirles, dale un saludo al que tienes al lado. Pero ¿sabes algo? Podemos saludar a nuestros hermanos por medio del chat, del WhatsApp. Podemos enviarles un saludo, hasta podemos orar por ellos y decirles, hermanos, hemos estado orando por ti. No estás solo, estamos todos unidos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga.